podemos aplicar la regla de multiplicar los divisores para poder subirlos, lo cual nos deja en la siguiente fórmula: f de xl por xr menos xu es igual a f de xu por xr menos xl. De esta fórmula podemos juntar los términos xr, los cuales nos llevarían a la siguiente fórmula: xr que multiplica a f de xl más f de xu, todo esto sería igual a xu f de xl menos xl f de xu. Después lo que buscamos es dejar xr sola, por lo tanto tenemos que pasar este término que está multiplicando xr dividiendo xu, dejándonos con la siguiente fórmula: xr es igual a xu f de xl menos xl f de xu. Todo esto dividido por f de xl menos f de xu. Con esta fórmula notamos que ya tenemos xr sola. Por lo tanto, podemos pasar a separar estos dos porque se están restando, perdón. Lo que nos quedaría como xu f de xl, todo esto sobre f de xl menos f de xu, restando a xl f de xu sobre f de xl menos f de xu. Todo esto igual a xr. Vamos a continuar acá. Por lo tanto tenemos la siguiente fórmula, que xr es igual a xu más xu f de x1 sobre f de xl, eso menos f de xu. A esto le vamos a restar xu porque le agregamos una xu de este lado. Por lo tanto, esto va a ser menos el término que nos falta, xl f de xu sobre f de xl menos f de xu. Con esto ya agregamos nuestras xu, que van a ser nuestros nuevos límites que van a sustituir a xr. Entonces, xr nos va a quedar que es igual a xu, que va a ser nuestro nuevo límite, más xu f de xl sobre f de xl menos f de xu, eso menos xl f de xu sobre f de xl menos f de xu. Esto nos llevaría a nuestra fórmula final, que es juntar otra vez estos dos términos para dejar xr es igual a xu menos f de xu xl menos xu sobre f de xl menos f de xu.